Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos y amigos de este canal. Bienvenidos una vez más a este estudio que realizamos semana tras semana, agradeciendo a Dios esta nueva oportunidad que me concede estar junto a ustedes, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien y que el Elohim de Israel pueda bendecir vuestras vidas a través de este estudio. Antes de pasar más adelante, vamos a orar delante de la presencia de nuestro Elohim, pidiendo que Él sea quien dirija, mis amados hermanos, este estudio y que prepare nuestros corazones para poder recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Oremos delante de la presencia de nuestro Dios. Padre eterno, glorioso, misericordioso, lleno de amor, lleno de misericordia, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y engrandecemos tu nombre. Te alabamos, Padre Santo, por todo lo que tú nos das, por esta oportunidad que nos concede poder estar en este momento, Padre Celestial, para aprender de tu palabra. Toca la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los oyentes, Padre Celestial, que oirá este estudio para que tu Espíritu Santo pueda tocar su vida, tocar su corazón. Oh Elohim de Israel, te alabamos en esta hora y rogamos que tú puedas tener el control de nuestras vidas, preparando nuestras vidas para todo y para aquello, Padre Celestial, para que podamos cumplir el propósito con el cual hemos sido llamados. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y pedimos que todo lo contrario en nuestras vidas, en nuestros hogares, en esta hora, sea atado, reprendido y echado fuera en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Te pedimos tu bendición, oh Elohim de Israel, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, seguimos con nuestro estudio. Esta semana nos corresponde, nos toca Génesis capítulo 38, el cual, mis amados hermanos, he puesto como título Judá y sus hijos. Judá y sus hijos. Vimos como título. Mis amados hermanos, y comenzamos a leer Génesis capítulo 38, dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira o Gira, dependiendo la pronunciación que quiera utilizar. Bueno, vamos a ver primeramente, mis amados hermanos, evidenciando de este versículo que dice que Judá se separó de sus hermanos. La primera cosa, Judá se separa de sus hermanos. Y lo vamos a evidenciar aquí, pero lo vamos a tocar más adelante. Después, una cosa importante, como ya se los he mencionado en otras ocasiones, la importancia que tiene el saber y entender el significado de cada nombre. Acá, como sabemos, Judá significa celebrado, ¿ya? Y Gira, que es este hombre adulamita, significa de noble familia, ¿ya? De noble familia. Tengámonos en cuenta estos nombres, son importantes. Y dice, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. En otras palabras, mis amados hermanos, se casa con la hija de este hombre cananeo, el cual se llamaba Sua. Y Sua significa riqueza. Sua significa riqueza. Yugo desigual, me hice esta pregunta. Yugo desigual, sí, ciertamente Judá hace yugo desigual, mis amados hermanos, al tomar una mujer cananea como esposa. Quisiera hacer notar y dejar en claro, mis amados hermanos, que el odio o el rechazo que tenían contra José y sus hermanos era por el comportamiento completamente opuesto al que ellos tenían. Vemos a un José que trata de comportarse bien, obedece a sus padres, está ahí de alguna manera siendo el guardia de sus hermanos. Por el contrario, vemos el comportamiento de los hermanos de José que tenían mala fama, que además vemos como Judá en el capítulo anterior da la idea de venderlo, mis amados hermanos, y lo que lleva a esto también a la conclusión de que José desaparece de la historia de Jacob por un tiempo, mis amados hermanos, y esto
esta diferencia de actitud que tienen ellos al comportarse delante de Dios, mis amados hermanos, es lo que crea ese odio y ese rechazo. Eh, Como les decía, podemos ver claramente que en este caso Judá estaba fuera de la cobertura y fuera de la obediencia de Dios al hacer yugo desigual. Hemos visto a lo largo de los estudios cómo Abraham, Isaac, le dan la importancia necesaria de escoger una esposa para sus hijos. Y también cómo en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, Dios nos habla a través del apóstol Pablo lo peligroso que puede ser el hacer yugo desigual. ¿Ya? Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver, por ejemplo, lo que nos dice Génesis 24:3. Abraham dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Después Génesis 28:1, donde Isaac también encarga a su hijo Jacob lo mismo. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Ve? Como Dios le da la importancia, mi amado hermano. Dios le da la importancia. Disculpen, estos hombres les dan la importancia a que no se haga yugo desigual. Pero también en Deuteronomios capítulo 7, Dios da la instrucción para todo Israel. Y dice desde el versículo 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, ¿ya? Y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, las destruirás del todo, ¿ya? Mis amados hermanos, es importante que nos demos cuenta de lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo. Las destruirás del todo. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué tienen que ser destruidas completamente estas naciones? Para que los hijos de Israel no hagan yugo desigual, mis amados hermanos, como la palabra de Dios lo pide. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Bueno, en este capítulo 7 de Deuteronomio ya es algo que pasó muchos años después, podríamos considerar alrededor de 400 años después, mis amados hermanos. Pero vemos cómo Jacob e Isaac, disculpen, Abraham e Isaac dan importancia a que sus hijos no tomen esposa de los cananeos. ¿Y qué hace Judá? Judá hace todo lo contrario. Se casa con una cananea, tomando quizás el ejemplo de su tío Esaú. Recuérdense que Esaú se casó con 2 cananeas y después se casó con una hija de Ismael para tratar de agradar a sus padres. Segunda de los Corintios, en el Brit Hadashah o el Pacto Renovado. Mis amados hermanos, dice en Segunda de los Corintios, capítulo 6, del versículo 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ellos serán mi pueblo. Mis amados hermanos, acá como podemos apreciar, mis amados hermanos, el apóstol Pablo dice claramente que no se debe hacer yugo desigual.
Lamentablemente, la juventud de la iglesia muchas veces cree que va a poder cambiar al joven o a la señorita que conocen y quieren que Dios haga un cambio en ellos. Pero ese cambio sí, Dios lo puede realizar en su tiempo. Pero Dios le invita a usted e invita a cada uno de nosotros a no hacer yugo desigual. Esa es, mis amados hermanos, la llamada. No hagáis yugo desigual con los incrédulos. Y Dios nos ayude. Y vemos acá a Judá hacer todo lo contrario. Primero se aparta de sus hermanos y ahora se casa con una cananea. Sigamos con el versículo 3 de Génesis 38. Y ella concebió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. El nombre Er quiere decir despierto o vigilante. Versículo 4, concedió otra vez y dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Onán. Onán quiere decir fuerte. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesit cuando lo dio a luz. Bueno, entonces Sela, mis amados hermanos, siempre siguiendo eh, eh, el entender qué significa cada nombre, Sela significa petición, ¿ya? Y el lugar en donde se encontraban, Kesit, mis amados hermanos, significa falsificado, mentir o engañar. Cuando nace Sela, mis amados hermanos, que es una petición, nace en un lugar el cual su significado quiere decir falsificado, mentir o engañar. Judá elige humanamente o por intereses materiales casarse, como vemos en los nombres de las personas que lo rodean. Nobleza, ya, Jirá, riqueza, Suá, fuerza, Onam. Mis amados hermanos, podríamos decir que la importancia de quien nos rodea y de las personas que están alrededor nuestro son importantes. Entonces podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, cómo Judá ignoró completamente la advertencia, porque vemos que Abraham eh, les dice a sus hijos de no ser yugo desigual. Mis amados hermanos, Judá se apartó de sus hermanos. No es que sus hermanos tuvieran, mis amados hermanos, mejor que él, pero de todas maneras, él al alejarse, mis amados hermanos, de un ambiente familiar, ¿ya? Recuerda que la familia busca la protección del otro. Lamentablemente, mis amados hermanos, eh, la decisión de Judá trae consecuencias. Y acá este capítulo, en el cual nos vamos a dedicar solamente a Judá, lo vamos a ver. La segunda parte, mis amados hermanos, son los hijos de Judá. Primeros 5 versículos, mis amados hermanos, vemos los nacimientos, pero quiero abrir un paréntesis para aclarar, mis amados hermanos, que entre el versículo 5 y el versículo 6 pasan una cantidad de años. ¿Cuántos? Pueden haber sido 18, pueden ser 5, pueden ser 8, no puedo decírselo específicamente, pero si usted lee bien la palabra de Dios, entre el versículo 5 y el versículo 6 pasan una cantidad de años. ¿Y esto por qué? Porque un niño no puede contraer matrimonio, mis amados hermanos. Esto primero que nada. Así que pasa una cantidad de años, mis amados hermanos, entre el nacimiento de los hijos de Judá y el matrimonio que ahora comenzamos a ver en el versículo 6 de Génesis 38. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Tamar, el significado de Tamar es palmera, ¿ya? El árbol de palmera, mis amados. Versículo 7. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Ahora, acá, mis amados hermanos, nos dice la palabra de Dios que era malo. Que la palabra de Dios dice que era malo. No nos dice
cuál era la maldad de Er o qué pecado cometió, mis amados hermanos, solo que él era malo. ¿Ya? No hay una razón por la cual Dios le quita la vida, pero dice que era malo. Ya recuerden, mis amados hermanos, que el hacer yugo desigual comporta a nivel espiritual también acarrear consigo, mis amados hermanos, las maldiciones generacionales. Y nosotros no sabemos cuál era la generación de Sua, cuáles eran sus padres, quién eran sus antepasados, mis amados hermanos. Nosotros no lo sabemos. Entonces, mis amados hermanos, pero dice que ante los ojos de Jehová era malvado. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Bueno, acá quiero leerla en otra versión. Ustedes saben que leemos la Reina Valera 1960, pero quisiera leerla en la Nueva Traducción Viviente, porque da una interpretación un poco mejor, al menos para poder comprender este versículo. Dice: entonces Judá dijo a Onán, hermano de cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Acá, como podemos ver, la traducción es diferente, ¿ya? Agrega muchas otras palabras, pero lo que quiero evidenciar es que dice como nuestra ley exige. Es interesante, mis amados hermanos, que esta ley después viene confirmada en el monte Sinaí. Por eso, leerla en otra versión me sirve de introducción, mis amados hermanos. Porque veremos, mis amados hermanos, que esta ley, que se llama Levirato, ¿ya? Así se llama esta ley. Su nombre no está propio escrito en la Biblia, pero así se le llama la ley del Levirato. Mis amados hermanos, es lo que les he dicho ya muchas otras veces. La Torá de Dios, las instrucciones de justicia de Elohim, están desde el principio, solo que al inicio no eran escritas. En el monte Sinaí solo se nos entregó la Torá escrita, o comúnmente conocida como la ley escrita. Entonces, mis amados hermanos, para nosotros es importante poder comprender esto, porque todo lo que nosotros vemos en la palabra de Dios está desde el principio, está en nuestro presente y estará en nuestro futuro, de una o de otra manera. Versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. A diferencia con que no sabemos por qué razón era malvado, esta actuar de Onán, por la razón por la cual muere, es porque él no quiere dar descendencia a su hermano. ¿Ya? Eh, Mis amados hermanos, lamentable, es lamentable lo que sucede hoy en día, mis amados, con tanto, mis amados hermanos, hombres que no se quieren hacer responsables de sus hijos. Y acá, mis amados hermanos, vemos una situación contraria. Acá vemos una mujer que su esposo muere y que su hermano debe de darle un hijo que no va a ser propio, va a tener el nombre de su hermano, no el nombre de él. Entonces, prácticamente su primogénito, el primogénito de Onán, sería el primogénito de y no de Onán, por esta ley del liberato, mis amados hermanos. Y para que podamos comprender un poco más sobre esta ley, encontré un artículo muy interesante de una página cristiana, mis amados hermanos, la cual vamos a leer en este momento. Vamos a leer esta, mis amados hermanos.
lo que dice este artículo sobre qué es la ley del levirato, así se llama, levirato. Las culturas del Medio Oriente están llenas de prácticas para nosotros que son extrañas, y algunas hasta nos pueden parecer absurdas. Una de estas es la ley del liberato, una costumbre de los tiempos bíblicos que consentía en que una viuda sin hijos, y esto es importante, una viuda sin hijos, debía contraer nupcias o matrimonio con su cuñado, el hermano de su esposo recién fallecido. Así se define esta ley en la Escritura. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de nuestro Elohim. Solo un momento. Deuteronomio capítulo 25, versículo 5 y 6. Y dice así: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer, y cumplirá con ella su deber de cuñado, y será con el primogénito que ella le dé a luz, llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. ¿Ya, mis amados hermanos? Esta es lo que nos dice la ley de Elohim, entregada a Moisés. La primera impresión, dice este artículo, nos puede llevar a preguntarnos si la unión establecida por el liberato es una práctica incestuosa prohibida por la ley mosaica, la cual afirma, ¿ya? Esto es lo que nos dicen mis amados hermanos. Ellos usan, dicen ley mosaica, eh, recordando, mis amados hermanos, que es la ley de Elohim, si queremos llamarla ley, o la Torá de nuestro Elohim, no la ley mosaica, es la Torá de Elohim. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. Esto lo dice Levítico 18, versículo 16. Lo que parece bastante claro es que la Biblia enseña el liberato, aunque si ella no usa esta palabra, y también la prohibición del insecto. Sin embargo, existe un caso especial donde hay una excepción. ¿Ya? Acá, como podemos ver, mis amados hermanos, hay una excepción a la regla de este liberato, en el cual un hombre no debe conocer la desnudez de la esposa de su hermano. En cambio, acá, mis amados hermanos, sí lo permite. Eh, Permítame dar mi opinión sobre esto. Yo pienso que aquí, de todas maneras, deberíamos de considerar otro aspecto. Y este aspecto, mis amados hermanos, es que acá quizás en Levítico se refiere a no conocer la desnudez del hermano a través de adulterio, ya con el hermano vivo. Acá, al ser la mujer muerta, al morir la mujer, ya no hay, mis amados hermanos, esa prohibición de que el hermano se pueda casar con la mujer del difunto. ¿Ya? Ahí ya hay una separación, hay una división. Acá este artículo es como si quisieran incluir todo junto, pero ciertamente hay una separación. La palabra del Señor dice que la mujer queda libre del lazo matrimonial solo con la muerte del marido, ¿ya? Y es lo que también vemos en lo que acontece en el Nuevo Testamento con la muerte de Yeshua. Entonces, mis amados hermanos, sí, ciertamente Dios prohíbe el incesto, ¿ya? Pero acá, mis amados hermanos, habla ciertamente esta levirato, habla, mis amados hermanos, en relación a lo que es, mis amados hermanos, la muerte del esposo. Ahí sí hay una libertad en que se pueda casar, mis amados hermanos, el hermano con la esposa del difunto. ¿Ya? Levítico 25, del 5 al 10. Continuamos con lo que nos dice, vamos a leer solamente una parte de esto en este artículo. En la costumbre y la ley del liberato,
la necesidad de la viuda de tener un hijo resulta en la excepción o suspensión de la prohibición contra la relación incestuosa de la cuñada. Es decir, lo prohibido en general del Levítico llega a ser requisito legal en Deuteronomio. Repito, mis amados hermanos, mi opinión personal, abriendo un paréntesis, es aquí están confundiendo las dos cosas porque ya no hay una relación incestuosa cuando muere el esposo. La mujer queda libre de poder casarse, ¿ya? Y en Deuteronomio dice que no se irá de la familia, sino que será tomada por el hermano. Repito, yo creo que el Levítico 18:16, que dice claramente, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano, se refiere, mis amados hermanos, específicamente a un adulterio, ¿ya? Al pecado de adulterio. Dios nos ayude, mis amados hermanos, también para poder comprender. Seguimos con lo que dice el artículo. Para aplicar el liberato, Deuteronomio establece un protocolo a seguir de acuerdo con las circunstancias de cada familia. Aquí hay algunas de las prescripciones más comunes y que vemos en otras partes de las escrituras. Número 1. La viuda debía casarse con su cuñado si su marido fallecía y ella no tenía hijo. Este es uno de los requisitos para poder realizar esto, mis amados hermanos. Número 2. El primogénito nacido en esta nueva unión matrimonial, al cumplir el liberato, llevaría el nombre del fallecido, no de el padre verdadero. Número 3. Si el individuo no quería redimir a la esposa de su hermano fallecido, ella debía informar públicamente y aquel hombre quedaría expuesto a vergüenza pública. Y ya recordamos que le tiraría la sandalia, mis amados hermanos, y se diría el hombre de la sandalia. Vamos a ver si encuentro Deuteronomio 25, vamos a leer del versículo 8 en adelante. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán, y si él persiste y dice, no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara. Y ella declarará, así se hace al hombre que no quiere edificar casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa del de la sandalia quitada. ¿Ve? Era un acto, mis amados hermanos, de humillación, por así decirlo, hacia el hombre que no quería respetar con la palabra de Dios. No estaba obligado, ojo, y no estaba obligado, porque acá, como podemos ver, Deuteronomio no estaba obligado, pero sí comportaba, mis amados, ciertamente una deshonra. Número 4. Cuando el individuo redimía a la esposa de su hermano fallecido, estaba obligado a procrear con ella para garantizar que la estirpe del finado o del muerto no fuese borrada. Esto era tan serio que el Redentor no podía morir si se rehusaba a procrear. ¿Ya? El Redentor podía morir si se rehusaba a procrear, como en el caso de Onán, cuya consecuencia se llegó a conocer como onanismo. Lo que hacía, mis amados hermanos, Onán, al vertir por tierra, se llama onanismo. Se creó propio una palabra en sí. Número 5. El libariato es la ley que se cumple al redimir una viuda, como en el caso de Ruth. ¿Ya? El caso que podemos ver de la redención de una viuda es propio Ruth. Cuando alguien deseaba cumplir el libariato y redimir a una viuda y la heredad estaba en juego, se debía respetar el orden de la propiedad. No, de prioridad, disculpen, para redimir. Así lo hizo Boz con la familia del fallecido Elimelech para conservar su nombre y el de sus hijos también fallecidos. ¿Ya? Y ahí, Ruth, capítulo 4, del 1 al 10, vemos que Boz, mis amados hermanos, también, él al enamorarse de Ruth, hace de todo para que el primo no tomara a Ruth por mujer ni se quedara con ella. Ahí vemos
un caso de libariato, pero a través de la redención de un primo, de un pariente cercano. La ley del libariato representa número 6, disculpen. Al parecer, el sumo sacerdote quedaba exento de esta ley debido a lo que afirma Levítico: tomará por mujer a una virgen. Esto nos dice el artículo. Cerrando la paréntesis de este artículo, mis amados hermanos, pasamos al siguiente subtítulo de este estudio, que es Judá y Tamar. ¿Ya? Espero que haya quedado claro, mis amados hermanos, esta ley del liberato, por cuál razón se hace prácticamente la redención de una viuda, y una viuda que tiene que cumplir algunos requisitos, y entre esos requisitos es, mis amados hermanos, que no tenga hijos, ¿ya? Esta práctica en los países orientales aún se realiza, mis amados. Justamente el otro día leía un artículo sobre eso. Y ellos incluso pueden tomar por mujer, mis amados hermanos, a mujeres con hijos si quieren. Ya eso ya es parte de la cultura musulmana, mis amados hermanos. Pero eh, esto, aunque si es una práctica para nosotros desconocida y podríamos decir dejada en la antigüedad, para muchos, mis amados, es algo actual. Seguimos, Judá y Tamar. Y dijo Judá a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿Ya? Y estuvo en casa de su padre. Judá, mis amados hermanos, Judá promete a Tamar darle como esposa a su hijo menor Sela, pero era necesario que él creciera, y por esta razón la manda a la casa de su padre. Pero, mis amados hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que Judá no quería darla a Sela a Tamar como esposa, porque tenía miedo de que su hijo muriera, ¿ya? Y por esta razón, mis amados hermanos, eh, usa como excusa esto de que este joven tiene que crecer. No sabemos la edad tampoco. Dice el versículo 12, Génesis 38: pasaron muchos días y murió la hija de Súa. Súa es el hombre cananeo, mis amados hermanos, la mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Gira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Tipnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. ¿Ya? En estos versículos la primera cosa que podemos rescatar es que Judá pierde a su esposa, la cual no tiene nombre, no conocemos el nombre de la esposa. En un principio yo pensaba que Súa era el nombre de la esposa, pero aquí claramente dice que murió la hija de Súa, dando a conocer que Súa es el nombre del padre y no de la mujer de Judá. Y Judá, después que muere, se consuela y sube con su trabajo de pastor, con su amigo, que se llama Adulamita, y van a trasquilar sus ovejas. En el fretiempo, entre tanto, mis amados hermanos, Tamar sabe, se le avisa a Tamar que su suegro está subiendo y planea, mis amados hermanos, engañar a su suegro. Tamar, resentida por no haber visto cumplida la promesa que Judá le había hecho en referencia de su hijo Sela, planea un engaño contra su suegro, que fácilmente
se había consolado de su pena. Entonces Tamar se quita su vestido de viudez y se para junto al camino con vestiduras coloradas, como vemos acá en la imagen, ¿no, mis amados hermanos? Y Judá la confunde con una prostituta, ¿ya? Judá la confunde con una prostituta. Y vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás para llegarte a mí? Vemos, mis amados hermanos, que Judá ciertamente no tenía los pensamientos de José, como veremos la próxima semana, y era un hombre carnal. Y mis amados hermanos, y quiero que leamos Gálatas 5, vamos a leer desde el versículo 16 al 23, porque quiero que comprendamos, mis amados hermanos, bien lo que la palabra de Dios nos dice y nos habla en relación a este tipo de cosas. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 23. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, disculpen. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ojo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahí lo evidencio y lo repetí, porque después vamos a tomar lo que significa no estáis bajo la ley. ¿De cuál ley? Es necesario preguntarse. Y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vuelvo, mis amados hermanos, he querido leer todo este versículo, todos estos versículos, porque para que nos quede clara la diferencia entre lo carnal y lo no carnal, lo carnal y lo espiritual, disculpen. Hay obras del espíritu y hay obras de la carne. Y al estar de esta manera, mis amados hermanos, y les repito, quiero solamente abrir un pequeño paréntesis sobre esto. Porque le pregunto, ¿pero de cuál ley? ¿Por qué aquí dice mansedumbre, de templanza y contra tales cosas no hay ley? Y después dice, porque sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí dos veces va a evidenciar como si la ley fuera algo malo. Y ojo, que aquí lamentablemente en el Nuevo Testamento o el Brit Harashat, mis amados hermanos, pacto renovado, lamentablemente se usa la palabra ley de manera indiscriminada. En el Antiguo Testamento, la palabra Torá es igual a lo que nosotros conocemos como la palabra ley, que de todas maneras está mal traducida, porque Torá significa instrucciones. Y del punto de vista nuestro, instrucciones en justicia de Yahweh. Eso es Torá. En cambio, en el Nuevo Testamento vemos ley por aquí, ley por allá, ley, y nosotros pensamos que cuando se habla de ley, estamos hablando de Torá.
Y no es así, mis amados hermanos. Por eso he querido hacer este paréntesis. Porque, ¿cuál ley? ¿Ya? Si yo tengo frutos del Espíritu, contra mí no hay ley. ¿Pero cuál ley? Si yo ando en el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. ¿Pero debajo de cuál ley? La ley del pecado, mis amados hermanos. La ley del pecado. Y usted me va a preguntar, sí, pero eso no lo dice la Biblia. Sí, mi amado hermano. Sí, mi amado amigo, estimado amigo. Sí, la palabra de Dios lo dice. Es solo que nosotros hemos querido ver, mis amados hermanos, la palabra de Dios solo en una dirección y no a profundizar más en la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 7, del 23 al 25. Y lo vamos a leer en dos versiones diferentes. Primero en Reina Valera, 1960, y después lo vamos a leer en la Biblia Kadosh. Dice, Reina Valera, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por eso, mis amados hermanos, que Gálatas capítulo 5, versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado. Sería mucho mejor que estuviera más explicado de esta manera. O en el versículo 23, que dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley del pecado, porque estamos bajo la ley de Dios, como lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 25. Porque en el versículo 25 de Romanos 7 aclara claramente, mis amados hermanos, que hay una ley de Dios y hay una ley del pecado. Y lo vamos a ver ahora mejor todavía. Dice Biblia K2, pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torá, otra instrucción diferente, una que batalla contra la Torá en mi mente y me hace prisionero de la Torá del pecado. ¿Ya? Aquí se van a los extremos, uno del otro. Pero opera en varios miembros de mi cuerpo. ¿Qué criatura tan miserable soy yo? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Gracias a Yahweh, Él lo hará por medio de Yeshua Hamashiach, nuestro Adón. Para resumir, con mi mente soy esclavo de la Torah de Yahweh, pero en mi vieja naturaleza soy esclavo de la Torah del pecado. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos, lo que le digo? La ley de Elohim no puede haber sido abolida, la ley de Elohim no puede ser cancelada, pero la ley del pecado sí, porque ya no estamos bajo la ley del pecado. Y Dios nos ayude, mis amados hermanos. Y cierro este paréntesis, que era necesario hacerlo, visto el versículo que hemos leído de Gálatas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Judá, hombre carnal, que está amarrado a la ley del pecado, mis amados hermanos, de viudo, perfectamente, él podría haber tomado otra mujer para sí, para casarse, pero él prefiere, mis amados hermanos, estar en fornicación, ¿ya? La fornicación, a diferencia del adulterio, el adulterio es cuando uno de los dos está en matrimonio, la fornicación cuando son dos personas solteras. Entonces, Judá está, mis amados hermanos, ahora, él entregado a la ley del pecado y se une a una prostituta. Y me viene a la mente lo que dice también el apóstol Pablo. Y el que se une a una prostituta, se une a uno solo con la prostituta. Pasan a ser una sola carne, mis amados hermanos. Así que tenga cuidado, mis amados hermanos, con las relaciones que pueda tener usted.
Seguimos. Versículo 17. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una de las prendas hasta que me lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concebió de él. Estaba fructífera en ese periodo Tamar. ¿Qué pidió Tamar, mis amados hermanos? ¿Por qué? ¿Qué representan, mis amados hermanos, estas tres cosas que él pidió? El sello, el cordón y el báculo. Ahora, el sello, mis amados hermanos, es un anillo, ¿ya? Que identificaba a Judá como Judá. Podríamos decir que el anillo a lo mejor decía Judá, tenía algún símbolo específico, pero era su identificación, ¿ya? Su identificación. El cordón, mis amados hermanos, es lo que tenía sus vestiduras juntas, ¿ya? En este caso, las túnicas, usaba el cordón como cinturón, mis amados hermanos. Y por último tenemos el báculo, que era su autoridad. Entonces, Tamar le pide su identificación, su vestidura y su autoridad. Judá estaba tan alejado de Jehová, del Eterno, que no le importó despojarse de su identidad completa, porque él deja autoridad, deja su identidad y deja su vestidura en manos de esta mujer desconocida hasta ese momento. ¿Por qué? Porque él creía que podría recuperarlo todo fácilmente. Mis amados hermanos, y aquí quiero hacer un paréntesis para dar una advertencia a nuestras vidas. No sea que solamente por algo que para nosotros parece ser simple, algo que para nosotros parece ser sin importancia, mis amados hermanos, perdamos nuestra identidad delante de Elohim. No sea que por una debilidad carnal perdamos, mis amados hermanos, y quedemos desprovistos de nuestras vestiduras, porque nos puede suceder con lo que sucedió con Tamar. Mis amados hermanos, Judá no recuperó sus cosas hasta que se dio a la luz, se dio a la luz el pecado que él había cometido. Mis amados hermanos, Dios nos ayude para poder preparar nuestras vidas y, mis amados hermanos, y no cometer errores que nos podrían quitar quienes somos delante de la presencia de Elohim. Seguimos con el capítulo 38 de Génesis, versículo 19 en adelante. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió de ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera eh, de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y le dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y dijo Judá, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y quemadla. No, y sea quemada, disculpe. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón de cuyas el varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Versículo 26, llegamos ya, pero vamos a detenernos acá porque mientras les hablaba me vino lo que les decía yo delante. Dice,
el versículo 24, Tamar, tu nuera, ha fornicado. Nos dice adulterado. Recuerde que Tamar en estos momentos es viuda, ¿ya? Ella está sola, no tiene un legame de ningún índole con un varón. Entonces ella fornica, ¿ya? Hay fornicación, lo mismo que Judá. Judá fornica, no adultera, porque él también está viudo, ya no tiene un lazo con mujer. Entonces, mis amados hermanos, aquí hay la fornicación. Y eso era lo que quería, primero que nada, decirles. Segundo, eh, no volvió a conocer nunca más a Tamar, el versículo 26. Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Pero Tamar había tomado de nuevo sus vestiduras de prostituta en el camino, ¿se recuerda? El engaño de Tamar, mis amados hermanos, como venganza por haber sido engañada por Judá, eh, por no haber sido dada por esposa a Sela, se concreta al descubrirse el embarazo. ¿Ya? En el momento en que ella se le avisa a Judá que ella está embarazada, ella puede terminar de concretar o de poner fin a su venganza, por así decirlo. Y acá, mis amados hermanos, me viene a la mente, de hecho lo escribí, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Judá sembró engaño y recibió por parte de Tamar engaño. Judá, mis amados hermanos, sembró pecado al fornicar con una prostituta, que él creía que era prostituta, y se descubrió, mis amados hermanos. Y quizás él lo hizo, la encontró en el camino y dijo, nadie va a saber que estuve con una prostituta, mis amados hermanos, y en realidad no era una prostituta, era la hija de la esposa, la ex esposa de sus hijos. Recuerda que estuvo casado con dos de ellos. Y mis amados hermanos, y ahora él es el padre, él es el padre de los hijos de Tamar, por el engaño. Todo lo que siembras se ciega. Sigamos con el resto del capítulo, mis amados hermanos. Versículo 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió, cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo a meter en la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en la mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Fares, mis amados hermanos, que en realidad en el original es Pérez, ¿ok? Que en el original es Pérez, significa brecha o ruptura, brecha o ruptura. Y Zara le significa levantarse la luz o nacimiento. Levantarse la luz o nacimiento. Ahora, vamos a abrir otro paréntesis, porque Pérez y Sara son los hijos de Judá que aparecen en la línea genealógica de Yeshua en Mateos capítulo 1, desde el versículo en el versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares, entre paréntesis, Pérez, y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Y tomando este versículo, mis amados hermanos, como les decía, en este paréntesis que he abierto, acá quiero, mis amados hermanos, leerles algo interesante. Es interesante, esto se encuentra en la tradición judía rabínica,
que anterior al primer siglo, ¿ya? Antes de el primer siglo, mis amados hermanos, los rabinos judíos tenían esta percepción. ¿Qué dice esta tradición judía? En esta tradición judía se relaciona a Fares, Peret. Recuérdense, mis amados hermanos, que en hebreo en realidad es Pérez y no Fares, con el Mesías debido a su nombre. ¿Ya? Los rabinos llegan a una conclusión que Pérez, al llamarse brecha, el que abre, mis amados hermanos, está relacionado con el Mesías, con el que rompe. El Mesías fue llamado Ben Japoretz, Ben Japoré, que significa literalmente ruptura o uno que vendrá a romper. ¿Ya? Y la explicación de esto es, Porés está conectado con la palabra tzipur o nacimiento. Y ellos lo relacionan lo que dice, mis amados hermanos, eh, con lo que dice en Isaías capítulo 6, capítulo 9, versículo 6. Nos habla del Mesías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ve acá, porque como el profeta dice, niño nos es nacido, ¿ya? Peret Sipur, que quiere decir nacimiento, recuerde, Poretz Sipur, Peretz, son todas palabras de las raíces hebreas, mis amados hermanos, que tienen raíces hebreas, por eso que son todas similares entre sí. Y como viene de esta raíz, mis amados hermanos, que significa nacimiento, aquí relacionan, en esta tradición judía, relacionan a Pérez con el niño que nos es nacido, con el Mesías. El Mesías vendrá para quitar el pecado del mundo y restaurar el mundo en su condición anterior sin pecado. Esta es la esperanza que tienen los judíos, que llegaremos a tener una vida sin pecado. Y esa es nuestra esperanza también, mis amados hermanos, cuando viviremos con Él por una eternidad. Número 5. Disculpe. Número 3. El Poretz irá delante de nosotros a nuestro favor para abrir camino basado en Miqueas 2:13. Subirá el que abre camino, el que abre caminos delante de ellos, abrirán caminos y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y la cabeza de ellos, Jehová. ¿Ya? Eso es lo que dice acá este eh, versículo de Miqueas 2, versículo 13. Miqueas 2, versículo 13. Entonces ve ahí cómo relacionan, mis amados hermanos, el que abre, el que rompe. Pero nosotros sabemos, mis amados hermanos, que Él vino realmente a romper, y sin duda alguna, Él vino a dar primeramente una verdadera interpretación de la Torá, vino a enseñarnos a caminar en obediencia al Padre, rompiendo con todas las tradiciones de hombres que se habían colocado hasta ese momento y que se habían puesto por encima de los mandamientos de Elohim, tal y como nos había profetizado, mis amados hermanos, el profeta Isaías, cuando dice Isaías en el capítulo 29, versículos 13 y 14. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Mis amados hermanos, acá nosotros vemos
mis amados hermanos, lo que realmente vino a ser nuestro Mesías. En ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles, mis amados hermanos, ciertamente lo que él rompió fueron las tradiciones de hombres. Hoy en día no solamente tenemos tradición de hombres, sino también tenemos religiosidad en los hombres. No es que en ese momento no existiera, pero ahora, mis amados hermanos, una denominación, una religión específica quiere tener, en palabras pobres, mis amados hermanos, la razón de ser y la razón de todo. Y no es así, mis amados hermanos. Lamentablemente, mis amados hermanos, debemos de comprender lo que la palabra de Dios quiere entregar a nuestras vidas. Y debemos cada uno de nosotros darnos cuenta, mis amados hermanos, que el hombre no tiene razón. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es la que tiene el completo y total control en nuestras vidas. La Biblia, mis amados hermanos, es lo que Dios nos entregó y nos dejó para que cada uno de nosotros hoy en día pueda obtener la bendición de Jehová. No quiero, mis amados hermanos, quitar quizás algún valor a algún pastor, a algún predicador, a alguien que enseñe la palabra de Dios y le enseñe quizás, mis amados hermanos, con todo, eh, con todo un buen deseo. Pero no hay interpretación libre y no hay interpretación, mis amados hermanos, que no sea aquella dada por la palabra de Dios. Y más pronto comprendemos estas cosas. Y más pronto, mis amados hermanos, nos acercaremos a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Lamentablemente, y digo que es lamentable, mis amados hermanos, porque hoy en día le damos más crédito al hombre que a Dios mismo. Y no es así como corresponde. Debemos de dar, mis amados, a Dios todo, todo, todo obediencia, toda obediencia, toda nuestra obediencia debemos entregar delante de Dios. Porque la verdad de las cosas, mis amados hermanos, que el Dios es aquel que tiene el control de todo. Nosotros somos hombres humanos que nos equivocamos, que cometemos, mis amados hermanos, errores. Y entonces cada uno de nosotros debe comprender la magnitud de lo que nos dice la palabra de Dios, pero conforme a la palabra de Dios y no diciendo más, esto es del Antiguo Testamento, no vale para mí. Quizás, mis amados hermanos, hay algunas cosas que ciertamente no concuerdan con nosotros y no concuerdan quizás con nuestra cultura, porque recuerde que nosotros nacimos en Occidente. Nosotros somos parte de otra cultura diferente a la cultura de la Biblia. Pero la obediencia la debemos al Dios de la Biblia. Y Dios nos ayude, mis amados hermanos, a no alejarnos como lo hizo Judá. Judá se alejó de sus hermanos. Se apartó Judá, mis amados hermanos, de la cobertura que tenía junto a sus hermanos. Y él se aparta, mis amados hermanos. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿De qué manera debemos comportarnos ahora nosotros? Dios nos ayude, mis amados hermanos, para poder hacer la voluntad del Eterno. Oremos delante de la presencia de nuestro Elohim. Oh Elohim de Israel, te alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por darnos esta oportunidad de estudiar una vez más tu palabra. Padre Celestial, mira delante de tu presencia, nos encontramos queriendo agradecerte lo que tú nos entregas. Delante de tu presencia, Padre Celestial, nos presentamos tal y cuales somos, pecadores delante de ti, faltos de tu Espíritu Santo, que necesitamos, anhelamos que tú nos llenes con tu gracia, con tu amor y con tu misericordia. Fortalécenos, Padre. Llena nuestras vidas con tu presencia. Llena nuestras vidas con tu amor, con tu misericordia. Y que cada uno de nosotros
pueda ser fortalecido, que cada uno de nosotros pueda ser llenado de tu Espíritu Santo. Ayúdanos y prepáranos para lo que viene. Y quita de nosotros, Padre Celestial, toda obra de la carne y que toda obra del Espíritu pueda, Padre Celestial, resaltar en nuestras vidas. Quita de nosotros todo fruto de pecado y pone en nosotros frutos del Espíritu. Llena y bendice a cada uno de mis hermanos, de los amigos que escuchan este canal. Padre Celestial, que se encuentran al otro lado de la pantalla oyendo estas oraciones, oyendo estas palabras, puedan ser tocadas sus vidas y llenados con el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Padre Celestial, te rogamos e imploramos que tú puedas oír nuestras oraciones y, si es tu voluntad, conceder nuestras oraciones. Bendícenos y llévanos a obediencia y a caminar en rectitud, a no apartarnos, Padre Celestial, de tu cobertura, a no apartarnos, Padre amado, de aquello que tú tienes preparado para nosotros. Bendícenos y llénanos de tu presencia, a cada uno de nosotros, guardando y protegiendo a cada uno de mis hermanos y oyentes, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén, para la gloria de nuestro Elohim. Mis amados hermanos, antes de hacer la bendición arónica, que es la que hacemos siempre antes de terminar, les recuerdo, mis amados hermanos, comparta este link, comparte este estudio, ponga su pulgar arriba, su me gusta al canal, mis amados hermanos, para que también el canal pueda ser enviado a muchos otros como referimiento. Así que, mis amados hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes y nos veremos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Recibamos la bendición de Elohim. Y Jehová te bendiga y te guarde, y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, que es paz. Mis amados hermanos, y Jehová le guarde a cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo estudio. Un abrazo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Shalom.